Vivencias. Adentremos a los hechos más relevantes en la historia de nuestro país, con los personajes, su genealogía, sus anécdotas. Vivencias con Paco Salvador. Buenas noches, señoras y señores. Mi querido amigo Marcelo Dotti, en su canal, tuvo la bondad de invitarme a hacer una entrevista. Entrevista que tiene relación con la publicación de un libro que yo he escrito y que tiene páginas de 72 años de mi vida, de los 84 que tengo. En este libro van a encontrar la ciudadanía una serie de acontecimientos importantes que sucedieron desde los 11 años que yo tuve que iniciar a trabajar hasta el día de hoy. En este libro encontrará muchas cosas importantes de la historia del Ecuador. Yo intervine en la política, fui director del Partido Liberal, fui senador, fui diputado, tuve importantes empresas que pude formar durante mi vida. Es decir, este libro, escrito por mí con mi mano, no tiene otra cosa que una vivencia permanente de estos 72 años de esfuerzos, de luchas, de penas, de tristezas, de alegrías, de gozos, de todo lo que ustedes quieran. Pero esa es la vida de este ciudadano amigo de ustedes, Paco Salvador, que ahora, al final, ha tenido también la dicha de poder realizar estos programas que lo hago los domingos, que se llama también Vivencias, de manera que era justo que esta linda entrevista que me hiciera Marcelo Dotti, mi querido amigo, podamos repetir el día de hoy en nuestro canal. Lo hago con mil amores y con el deseo de que la ciudadanía que escucha esto va a ver que en mi libro existe una secuencia maravillosa de lo que fue el esfuerzo, el trabajo, la pobreza, la riqueza y todo lo que hay en el camino de la vida. Entonces ustedes cuando lean este libro, espero que me den una llamada y me digan, Paco, estuvo equivocado, estuvo bien, o haga otro libro. Espero que sea así. Les doy un abrazo y les agradezco infinitamente el escucharme esta noche y mirar lo que dice Marcelo Dotti, mi amigo. Muchas gracias. Gracias, amigas y amigos, muchísimas gracias. Hay un ecuatoriano y particularmente un quiteño paradigmático, simbólico, emblemático ya en las vivencias de nuestra sociedad. Lo conocemos todos, lo apreciamos. Es Francisco Salvador Moral, Paco Salvador, a quien coloquialmente todo Quito le conoce como el Paico Salvador, porque recordemos que Paco, que fue empresario desde los 13 años de edad, tenía una industria muy próspera, una industria licorera, la Il Repsa, que sacó un licor exquisito, que rivalizaba con el Mallorca Flores de Barril, recuerdo yo, eran dos anisados, el Paico Rey de Copas. Y claro, Paco, Paico, Paico, Paco. El Paico es una hierbita, ¿no? Una hierbita muy nuestra, muy andina. Ya quedó Francisco como el Paico Salvador. A Francisco lo tengo hoy día aquí porque acaba de escribir un libro que pronto se lanzará, que él ha titulado Vivencias. Está aquí una presentación formal realmente muy elegante, muy estupenda, y un contenido ameno, seductor, porque está la historia de alguna manera del país y la historia de la ciudad contada en varios capítulos de una manera con una gran afloración de fotografía, inclusive. Paco, mi querido Francisco, te doy una muy cordial bienvenida y estrecho tu mano. Gracias, Marcelo. Felicitándote en primer lugar por el lindo libro que además me lo has regalado. Me permiten ustedes, ¿cómo me voy a quedar callado con esta dedicatoria? Porque además Paco fue amigo de mi padre. Que déjenme contarles una cosa. Yo a mi familia paterna casi no la conocí. Los tres, mis dos abuelos y mi padre, se me fueron antes de hora y me dejaron huérfano. O sea, yo tengo un recuerdo vago, casi nada de ellos, de mis ancestros, los Dotti. Pero Paco los conoce, los conoció. Y ha puesto esta dedicatoria. Mi querido Marcelo,
Me siento orgulloso por tu manera de ser valiente, inteligente y digno hijo de mi querido y recordado amigo Marcelo, tu padre, don Marcelo Dotti Marangoni. Paco Salvador, julio 31 del 2012. Paco, no solamente por el hecho de que conociste a mi familia, sino por lo que has sido tú para Quito, para el país, por tus recuerdos, te doy una muy cordial bienvenida. Primero cuenta, antes de llegar a tu libro, tú eras muy jovencito, adolescente, cuando decidiste sacudirte de las formalidades, ¿no es cierto?, y decidiste hacerte empresario. ¿Eso por qué fue? Bueno, primero tengo que contarte que yo me salí de mi casa y me fui a trabajar a los 11 años. 11 años. 11 años. Yo estuve en el 6º grado de la escuela, del centro escolar Eloy Alfaro. Mi padre era un gran liberal. Yo estaba en el centro escolar Eloy Alfaro. Y como los amigos, siempre hay un chistoso en las clases. Tuve dos o tres de ellos que me dijeron que perdí el año. Y entonces tú comprenderás que con la noticia de perder el año, yo no podía llegar a la casa hacia mi papá y a mi mamá perdí el año. Eso me hace deducir que no eras así como, digamos, un gran estudiante. Era el mejor estudiante. No me digas. Pero la maldad, eso me enseñó mucho en la vida. La maldad de los amigos, no maldad, la manera de ser de los guambras. Te cuento, el niño, el adolescente, suele ser sin darse cuenta cruel. Así es, eso pasó conmigo. Entonces, habían 3 chicos que suponíamos perdíamos el año, que era el Hugo Kendo, famoso guitarrista. El hermano de Diego. El hermano de Diego. El niño de la guitarra. El niño de la guitarra. Torero. Torero, vistió de luces una vez. Y el otro, un señor Grijalva, su hermano era un cantante de Blasio Junior, me parece. De orquesta. De orquesta. Los 3 supuestamente nos íbamos. Y yo sabía que en Macuche eran las minas que daban, que se podía ganar dinero y ir a trabajar en Macuche, que era entre Pujilí y Quevedo. ¿Minas de qué? De oro. De oro, ¿no? Las famosas minas de oro. Entonces, me acuerdo que mi mamá me daba 20 centavos para el tranvía todo el día. O sea, yo veo en Francisco Salvador Moral, muy jovencito, 11 años de edad, el espíritu ese aventurero muy propio de los españoles. Estos, nuestros ancestros de la madre patria, se saltaban el charco, el Atlántico, a pie de ida y vuelta. ¿Qué triángulo de las Bermudas ni qué 8 cuartos? Claro, sus descendientes, entre ellos el Paco Salvador, supongo tenía este mismo espíritu aventurero, oyó Macuchi, minas de oro, y allá fue a parar. Así fue. Mi madre me daba 20 centavos diarios para el tranvía. Nosotros vivíamos en la calle Maldonado, que se llamaba el Pollo de la Maldonado, que era la dueña de casa, la sobrina del general Alfaro, de don Eloy María Luisa Alfaro de Albán. Así que valía 5 centavos de ir a la plaza del ¿Ustedes teatro. eran inquilinos? Claro, inquilinos. Entonces, iba en el tranvía desde el Maldonado hasta la plaza del teatro, 5 centavos. 5 a mediodía de vuelta, 5 en la tarde y 5, eran 2 jornadas antiguamente. Pero era un trecho corto, que podía haberse caminado a pie. No, de la Maldonado, de la subida de Santo Domingo. Ah, por la subida. No. 5 centavos. Cuando yo llegué ahí a la escuela esa mañana, tenía 15 porque gasté los 5. Y con los 15 les pagué el tranvía de los 3 nosotros. Y fuimos a Chimbacalle a buscar un tren para irnos de Pavos a Macuche. Los 3, entre comillas, perdidos del año. Del año. El Hugo Kendo se regresó de Chimbacalle. Dijo, no, yo me arrepiento. Él no se fue. Pero el Grijalvo se fue conmigo. Cuando llegamos a Chimbacalle salía ese momento un tren de carga, salía hacia el sur, y nos trepamos en el tren, hasta que nos vieron los braqueros y nos persiguieron los 2 guambras. O sea, se metieron de polizontes. Claro, pues así es, de polizontes en el tren, en un tren de carga. Pero cuando ya era difícil continuar hasta la Tacunga que llegaba el tren, miramos desde lejos un montón de arena, y nos lanzamos a esa arena. Y desde allí comenzó nuestro martirio, caminando a Pujilí, Macuche, sin conocer. No había caminos, carreteras, no había nada. Por las montañas, por los páramos, sin comer. Recuérdanos un poquito topográficamente. ¿Macuchi está ubicado en qué provincia, para empezar? Cotopaxi. Pero tú eres cotopaxense, ¿no? Tú eres pugilense. Nací en Pujilí. Claro. Por eso sabía de las minas.
porque muchos de Pujilí fueron a trabajar allá. Entonces, Macuche está ubicado hasta ahora, pues no, entre Quevedo y Pujilí. Hablemos de la Manaura, que es el nuevo ya, bajando a la costa. Bajando al trópico, digamos, ¿no? A Quevedo. Allí estaban las famosas minas de Macuche de la Cotopaxi Exploration Company, norteamericana, compañía norteamericana, que era igual a la que había en el oro. La misma compañía tenía en el oro. En el oro. Ahora te pregunto una cosa, ¿tú te fuiste a Macuche teniendo 11 años de edad con idea de ser gambusino, o sea, un buscador de oro artesanal, o de vincularte ahí como obrero de las minas? ¿Cuál era tu intención? Obrero, no había más chance que ser obrero. Tenía 11 años. Cuando yo llegué a Macuche, nuestro uniforme era el ternito negro, con corbata roja, pantalón alto. Y cuando yo llegué, los algodones de los hombres estaban en el suelo, la cara destrozada. Por el sol. Por el sol y el viento y tal. Pero hay que contar que 2 años antes, mi hermano mayor, Mario, él comenzó la cosa. Él se fue de la casa porque mi abuela, mi papá había tenido una tremenda máquina de escribir, muy lujosa en ese tiempo. Hablamos del año 39-40. Y por alguna razón, mi hermano rompió esa máquina, se le fue al suelo. Y tuvo miedo de que le castiguen. Y se fue a Macuche. Entonces en mi mente estaba caminando la idea de ir a Macuche también. Nunca supimos de él, hasta que yo llegué. Cuando yo llegué... ¿Tú le encuentras a Mario, a tu hermano mayor, en Macuche? En Macuche, claro. ¿Obrero? De obrero. Pero con la cara tiznada todo, porque trabajaba en la fundición. Entonces su cara era tiznada. Y nadie daba razón de él, porque él debía de la comida, debía de todo. Les quiero referir a mis queridos televidentes que conozco a los Salvador, como tanto ellos conocieron a mi familia paterna, yo no. Y los dos, Mario Salvador Moral y Paco, tienen un comienzo modesto, de obreros, proletarios, y de minas, imagínense ustedes, y terminan uno y otro como prósperos empresarios, y me atrevo a decir, con una palabra que todos entendemos, los dos millonarios. Muchas gracias. ¿Cuál fue, Francisco, cuál fue la clave de tu vida para pasar de pobreza, de estrecheces? Quito era una ciudad de pobres, los ricos eran pobres en Quito. Para irse a Europa vendían 20 vacas, ¿no es cierto? Así es. Los ricos eran pobres en Quito, no digamos la clase media, los pobres pobres. ¿Cuál ha sido la clave de tu vida para llegar a tener lo que hoy tienes? El esfuerzo, la constancia. Pero no solo eso, porque yo conozco gente constante, esforzada, tenaz, qué sé yo, que no tiene algo que ustedes tienen. Ya te voy a contar cómo comencé y que si es que hay tiempo. Y bueno, en el libro... Tenemos tiempo. Marcelo, déjame contarte primero que cuando yo llegué a Macuche, buscaba a mi hermano Mario, que era mayor, con 4 años para mí. Y entonces, pero nadie daba razón de él porque como estaba debiendo a todo el mundo, no asomaba. Hasta que me encontré con él y digo, yo soy tu hermano Paco Salvador. Dice, yo tengo un solo hermano que está en la escuela, en el centro escolar Royal Farm en Quito. Tú no eres mi hermano. O sea, te desconoció. Claro, la cara estaba destrozada. Son 8 días de camino en la montaña. Con viento y sol. Viento, sol. Y la papacara, pues papacara es la nieve. Nieve, viento y sol. Había una canción mexicana, Nieve, viento y sol, te acordarás. De manera que la cosa era terrible. Son 8 días de angustia, sin saber a dónde vamos. En fin, la cosa era muy difícil. De manera que eso fue lo primero. Llegamos allá, el pueblo sabía, porque mis padres publicaron en el diario El Comercio una foto de un niño mía. Se busca al niño perdido, Paco Salvador. Y yo cuando llegué a algún lugar alcancé de lejos a ver el periódico y me escondí para que no me cojan. No te identifiquen. De todas maneras, el Comercio hizo todos los esfuerzos por buscar, pero parece que en la edición que fue quemada, allí estuvo ese año 49. Año 49. De manera que no está en el libro, es la única foto que no existe. La foto de Se busca a Paco Salvador, al niño desaparecido. Niño perdido. Llegué a Macuche y claro, había que buscar un empleo, de que lo que sea. El teniente político daba el permiso, que era Alcides Araki, un pariente lejano mío. Para trabajar.
para trabajar, y me dio sabiendo que yo era pariente político de él y que no podían los niños trabajar. Cuando en mi mente venía aquello de lo que las damas de la ciudad dijeron, que van a luchar para que un niño no trabaje nunca. Yo tenía la idea de que sí voy a trabajar y que voy a luchar el resto de mi vida. De manera que conseguí un empleo de secretario de Mr. Pelton. Mr. Pelton era el hombre que metía las brocas para sacar las muestras de la roca. Y el secretario, el nombre era bien bonito, era el que llevaba atrás la mula, de repente agarrado de la cola de la mula. O sea, era secretario en nombre, lo que eras en el fondo era un poco un arriero. Un paje, ¿no? Un paje. Sí. Entonces llevaba yo la maletita de él con los brocas. Y entonces llevaba la maletita con las brocas, y cuando había unas cuestas largas y de lodo, entonces yo me agarraba del rabo de la mula para poder seguir adelante. Ese era el secretario de Mr. Pelton. Era un hombre paje de Mr. Pelton. Pero hay que contar algo. Él llevaba su comida también. Pero nunca tuvo la generosidad de darme de comer. Yo le veía comer y no comía. ¿El gringo no te daba de comer? No me daba de comer. Botaban lo que sobraba. No te puedo creer. Así es. Y tú nunca preguntaste por qué. No sé, será una cuestión, pero yo he sido muy americanista, pero de todas maneras tengo que contar que esto pasó. Esto sucedió. Bueno, después hay otras páginas también que hubieron, pero ya están mejores que esa. De todas maneras, mi salario primero fue 1 sucre 50 centavos diarios, cuando el almuerzo en la fonda mina valía 2 sucres. Entonces yo comía pasando un día, obligadamente, solo un almuerzo pasando un día. ¿Dónde dormían? ¿En canchones? En canchón, el canchón número 3 es el mío, pero yo veía el cine unos 3 o 4 días antes de tener el canchón. Veía el cine todos los días porque el cine era de Guadúa. Yo iba a ver el cine de atrás y me quedaba dormido. Tu vida es intensa, es multifacética, tus episodios son múltiples, Francisco Salvador, y por eso te quiero preguntar, de esa experiencia de Macuchi, en donde a los 11 años decides hacerte hombre y te gradúas de hombre, ¿a dónde pasas después? ¿Qué haces después? Bueno, fueron 4 años de luchas allí. Los 4, mi hermano ya se fue a la guerra, porque hubo la guerra en el 41. El Mario se enroló. Se enroló, fue el soldado. Y fue el de soldado, le mandaron a la guerra. En el año 41, él era 4 años más que yo. Y me quedé yo. Por tanto, él nació en 1922. 24, y tú en el 20 y... 27. Entonces, el Mario se va a la guerra y yo ya me quedé solito. Claro, yo me conseguí un empleo, porque ya no podía seguir viviendo con unos 50 diarios. Pero una señora norteamericana me vio en la calle y me dijo, ¿cómo te llamas? Y dije, Paco. Paco. Sí, Paco. ¿Quieres trabajar conmigo? Bueno, ¿en qué? En el Club Americano. ¿Club Americano? Que había unos salones inmensos del Club Americano. ¿Esto dónde era? En Quito, obviamente. No, en Macuchi. Pues, en Macuchi, Club Americano. Claro, pues famoso. Ya. Salones de mucho lujo. El marido era el superintendente de la compañía. Entonces me lleva a hablar con el superintendente y me dan el trabajo de encerar los pisos de los salones. Pero tenía la comida gratis y un cuarto gratis. Eras literalmente un barrendero. No barrendero, no. Encerador de pisos nomás. Pero bueno, pues había una máquina es casi lo mismo. No es lo mismo. Encerador de pisos. Eso es otra cosa. Yo nunca es un trabajo que ahora nadie lo haría. Se hacía eso con uno, se llamaba una yegua, se llamaba, porque era manual, una cosa bien pesada, que había que estar todo el día así. Entonces, yo me encantaba porque había una radiola con un solo disco. Las famosas radiolas. Una radiola con un solo disco. ¿Qué habrá sido? ¿Leve Octa, RCA Víctor? ¿Qué era? Philips. ¿Qué sería? Pero la cosa es que había un solo disco, que era La Malagueña, la canción española. Linda canción. Que decía, Malagueña Salerosa. Enamorada, enamorándome. Yo tenía una mujerita de los 12 años y le cantaba, yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón a cambio de mis pobrezas. Y así era mis canciones. Paco, en esos trabajos tan precarios, de obrero, luego de encerador de pisos, ¿no te rebelabas? ¿No decías cuándo termino yo con esto porque yo no he nacido para rutina, para dependiente, para proletario? ¿No tenías tú esa angustia de tratar de escapar de ahí a una mejor situación? Lo primero que hice cuando tuve 20 sucres, lo primero que hice es poner una carta a mi madre
sin saber de dónde va. Allí me mandé unos amigos que me den franqueando en otro lado, en Quevedo. Entonces fue una carta con un billete de 20 sucres saludando a mi madre, pidiéndole perdón y ayudándome algo para ella. Un aporte de unos 20 sucres a tu A madre. mi mamá. Dejé de comer para darle a ella. Bueno, fue muy triste todo lo que pasaba en esa época. De todas maneras, recuerdo con mucho... Pero bueno, todavía, a ver, no me contestas la pregunta, ¿en qué momento tú te sacudes, quieres irte para adelante, dices, esto no es lo mío? A los 4 años. ¿A qué? A los 4 años. ¿A los 4 A los años? 4 años de estar en Macuche, Ya. cae un pedazo de periódico en mi mano, y mediante el cual se comunicaba, se invitaba a chicos que han terminado la escuela para entrar al colegio militar, a la marina, a la aviación o a carabineros. Entonces, ¿Arroyo del Río, presidente? al Río del Río Presidente. Entonces yo decidí ir a Quito. Estamos hablando de Macuche, no sé, ir a Quito. Y así fue, que yo había reunido 2.000 sucres, que es toda mi capital, 2.000 sucres. Y no tenía solo eso. Y llegué a la pensión Ambato, que valía 2 sucres diarios con pago adelantado. 2.000 sucres en 4 años de ahorro era una platita. Era platita. Abrí una cuenta corriente en el banco de préstamos y entonces comencé a buscar parientes míos para que me apoderen para entrar a la marina, aviación o al ejército o carabineros. Yo tenía parientes en cada una de estas ramas, pero ninguno se atrevió a darme la garantía. No te respondieron. No me respondían. Entonces llegué donde un médico legista de carabineros, que era el doctor Julio Alfonso Falcone, casado con una tía mía. Él creyó en mí, era mayor de carabineros asimilado. Médico. Él me apoderó. Entré al concurso. Entonces gané la beca para entrar de cadete de la escuela de carabineros. De carabineros, que era la policía de entonces. No era la policía, era una escuela que se inventaron los carabineros para hacer escuela de detectives. Esa era mi escuela. Bueno, la raíz de los carabineros, dicho sea de paso, viene de Italia. Italia crea Así por es. primera vez el cuerpo de carabineros y después de esto se afinca en Chile. Y de Italia y Chile viene acá y lo trae a Arroyo del Río, ¿no? Así es. De todas maneras, entonces yo... Que era un cuerpo de élite, ¿ah? De élite, Es así como es. ser ahora, déjeme decirles, es de las fuerzas especiales, de la Brigada Patria. Era como ser paracaidista, o sea, era el cuerpo élite de la fuerza pública, los carabineros. Bien. De todas maneras, entonces yo fui al centro escolar a sacar mi certificado de pase de año y estaba en el primer lugar con las mejores calificaciones, con lo cual entro a la escuela de carabineros, con ese certificado que gané, que bueno, ya gané el año, pues no es cierto, sino que los amiguitos me... O sea, no habías perdido el año. No. Ya. Con eso, Entras a carabineros, sí. entonces era en tiempo del doctor Arroyo del Río, entro a carabineros, y a los 7 meses nos dieron un uniforme formidable. Eran los carabineros de élite, como tú dices. ¿El uniforme de parada? De parada, claro. ¿Cómo era? Era un traje elegante y una ¿De qué capa color? azul con anaranjado. Azul con anaranjado. Claro, la franja anaranjada. Ya. Y ¿Azul marino? Azul marino. Ya. Entonces, fui ese día, a los 7 meses nos dieron de salida, con una ayuda que se llamaba Socorro. de 2 sucres. Claro, cuando yo fui cadete nos entregaban todavía el socorro. 2 En mi sucres. tiempo era de 10 sucres. Entonces fui a la casa mía, que vivíamos en que te digo, el lomo de un pollo de la Maldonado. Golpeé la puerta. Salió mi mamá. Digo, buenos días, señora. Yo estaba uniformado. Buenos días, señora. ¿Puedo hablar con el señor Salvador? Dice, ¿quién es usted? Dice, soy carabinero. Tú no eres carabinero. Eres mi hijo. Eres mi hijo. Imagínate cómo habrían sido los momentos tan bestiales. Bueno, pues yo, qué felicidad. Me da honor de venir, porque yo estaba acostumbrado a vivir solito. ¿Sabes lo que era? Manejarse uno mismo, sin papá, sin mamá, sin hermanos, sin Absolutamente solo. nada. Solo y sujeto a muchas contingencias. Cuando estás egresando ya eres un carabinero, ya eres un oficial de carabineros. No eres un cadete todavía. Soy cadete porque cayó el gobierno de Arroyo A ver, me estás hablando el 28 de mayo el 28 de mayo. Ya. del 43. Ya. Cae el doctor Velasco, el doctor Arroyo del Río, y viene el doctor Velasco. El doctor Velasco ahora desapareció todo lo que era carabineros y les hizo, me parece que, policías
Un nombre les dio. Te quiero preguntar algo, Paco, y a propósito, y mil disculpas porque toca algo que me pertenece. El doctor José María Velasco Ibarra sube y reemplaza al doctor Carlos Alberto Arroyo del Río y borra del mapa todo lo que olía o sonaba a Arroyo del Río. Entre lo que sonaba y olía a Arroyo del Río estaba mi padre, don Marcelo Dotti. ¿Es así? Marcelo Dotti era un gentleman, un hombre muy elegante, como decían las mujeres, guapo, elegante, tocaba el acordeón de maravilla, bailaba, su manera de hablar era maravillosa, porque él era hijo de italianos, pero nació en Argentina. Nació en Buenos Aires. En Buenos Aires. Entonces él tenía la elegancia del argentino europeo de esa época. Él fue dueño del molino Venecia, que estaba en la Loma. Tenía también dos molinos más, mi abuelo, no mi padre, en Salcedo. Mapahuira Ceballos ahí se equivoca. Habla del molino de mi papá. No, mi papá nunca tuvo molinos. Fueron mis abuelos, don Vittorio Dotti, el de los molinos en Salcedo, en la Tacunga, y luego el molino Venecia acá. Ese molino que dice de la Tacunga era de la familia Dueñas. Don Vittorio seguramente era técnico de eso, porque él era un experto mecánico, aun cuando tengo que decir... Mi abuelo. El abuelo, don Vittorio Dotti, creo que era ingeniero mecánico, pero adicionalmente él era un músico famoso. Él tocó en la orquesta... En Scala de Milán. Y yo he visto en la casa de él unos instrumentos que nunca más vi en mi vida, unas mandolas, mandolinas, de mucho lujo. Violines. Él tocaba todo. Bueno, hablemos entonces de él. Marcelo era dueño de este molino, que era ya una empresa muy grande. A mí me consta haberle oído llamar por teléfono, que en ese tiempo era con Manivela. Con Manivela. Hablaba con Carlos Alberto, y yo no sabía quién era Carlos Alberto, y era Carlos Alberto Arroyo del Río. Entonces, los dos eran íntimos amigos. Y en ese gobierno, Marcelo se atrevió a hacer una importación de trigo. En Argentina, de la Argentina. Seguramente de la Argentina. Y cuando llegó la importación, cayó el gobierno. Vino el doctor Velasco y obviamente el doctor Velasco importó una cantidad muy grande de harina a precio menor que el trigo. Entonces don Marcelo, caput, perdió todo, le quitaron todo y se quedó en la lona. Quiero contarte algo que resulta anecdótico. Más tarde en la vida, yo perdí a mi padre, quedé huérfano muy niño, Francisco sabe esto. Y yo desconocí estas historias, y yo fui, tengo que reconocerlo, desde muy niño, un insigne velasquista. Yo veneraba al doctor José María Velasco Ibarra. Y por encima de este episodio que cuenta Francisco, y ahora la sobrina nieta del doctor José María Velasco Ibarra casó con mi hijo. Yo tengo un hijo que por pedido mío, un nieto que por pedido mío se llama José María Dotti Velasco. Qué paradojas, ¿no? Maravilla. Bueno, cosas de reír. Llegamos a un momento, yo era muy jovencito, se acabó mi escuela, entonces entré al colegio Montúfar yo. Y entonces Marcelo ya no tenía dinero, los pocos recursos que le quedaban, me puso en mis manos e hicimos un negocio que consta en mi libro. ¿Cómo no? Un negocio de venta de naranjas. Naranjas de Balsapamba. Yo iba a Balsapamba, compraba a 4 sucres del 100 y el Marcelo vendía en Quito en 20, por lo menos en 20. Y pagábamos el camión y todo. Camiones de que mandábamos. O sea, nosotros no vendíamos naranjas. O sea, se unieron dos empresarios, el uno quebrado y el otro ascendente. El otro Juan Brito. Sí. De todas maneras, salimos adelante. Y gracias a él conocí Guayaquil, también estoy contando un episodio de Guayaquil. ¿Gracias a mi padre? Gracias a él, porque como premio al negocio que ya no estaba saliendo bien, me sugirió que vaya a Guayaquil y cogí en hoyo una lancha, la Catarameña. Y claro, yo, hombre de Pujilí, inexperto, nunca había sabido qué es la costa, nunca he visto el mar, a esta época. Entonces yo veía que los montubios que viajaban en la lancha, se sacaban su ropa, su camisa, quedaban en short, y la ropa ponían debajo de la hamaca. Yo hice lo mismo. Cuando llegué a Guayaquil, mi ropita marchó, me quedé en calzoncillos, sin nada. ¿Y cómo llegaste a la casa de mi padre en Guayaquil? Ya no tuve más remedio que coger un taxi a Flete. ¿Y llegaste casi desnudo? Con calzoncillos. ¿Y él te había prestado ropa? ¿De él o de...? No, del doctor Samson. Había un doctor alemán, un doctor Samson. Sí. Cuando yo llegué donde el Marcelo también estaba de visita ese día ahí, o sea, no vivía,
¿Dónde Samson? Donde Samson. Entonces, cuando yo llego en taxi, frente al cobro, salió el Marcelo, me pagó el taxi. Y como el Marcelo no estaba viviendo, no tenía ropa de él seguramente, porque él era de un tamaño menor que yo, era menor que los dos. ¿Cómo era mi abuelo? O sea, mi abuelo Don Vittorio. Don Vittorio era 1,90 por lo menos. ¿Alto? Alto, bien grande, bien comido. Bueno, y mi Marcelo, padre pequeñón. Unos 60, digamos. Ya. Era pequeño. O motongo. No, moto, pero bien puesto. Una figura era. Bueno, te prestó entonces ropa del doctor Samson. Y me di 2 vueltas, 3 vueltas el cinturón y el pantalón. Porque Samson había sido un gigantón, tengo Así entendido. es. Hasta que el Marcelo me compró un pantalón y una camisa. Porque ese tiempo se usaba camisa nomás en Guayaquil.